emocionados de contar con ustedes en esta experiencia única y de gran importancia para la temporada de impuestos que se aproxima. En All Tax Solution nos comprometemos a dar nuestro mayor esfuerzo para apoyarlos y crear vínculos estratégicos para un mayor impacto y mejores resultados. La esencia de nuestra misión radica en ofrecer un apoyo integral y en destacarnos por la ética, el servicio y la integridad, asegurando así el éxito continuo de tu empresa. Solutioners, unámonos en esfuerzos para potenciar el crecimiento de cada uno de sus negocios. Gracias por confiar en All Tax Solutions. ¿Necesitan más información o asistencia? No duden en contactarnos a través del teléfono 718-401-3054 o escríbenos a info@alltaxsolution.com. En All Tax Solution, nuestra aspiración es ser tu aliado más confiable y estratégico. Nos referimos a comprender tu visión, tus desafíos, tus metas a largo plazo y trabajaremos para construir un camino sólido para el crecimiento de tu negocio. En All Tax Solution vamos más allá de la especialización en impuestos. Estamos aquí para ser el motor que impulsa el crecimiento de tu negocio, porque creemos en tu potencial y queremos ser parte de tu éxito. Contáctanos para darte más soluciones específicas para tu negocio. Llámanos al 718-401-3054 o escríbenos a info@alltaxsolution.com. Tenemos un material muy especial para el día de hoy. Vamos a hablar en principio sobre documentos. Como quedamos anteriormente en la sesión pasada, pues creíamos menester hablar sobre estos documentos que se pueden guardar en Direct Documents, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacer también una prueba de cómo escanear en Direct Documents y ver una de las ciertas funciones de Direct Documents. Y si nos da la suerte también podríamos ver incluso Direct Portals. Así que primero voy a tratar de compartir acá mi pantalla. No sé si Mr. Jorge esté por ahí, quiera dar una bienvenida, quiera dar un saludo en lo que yo abro acá la presentación. Hola, ahora sí, buenas tardes, bienvenidos colegas y amigos. Gracias por concurrir a esta cita, como habíamos quedado la semana pasada. Vamos a hablar ahora sobre la mejor manera de digitalizar los documentos de nuestros tax preparers, de nuestros clientes. Esto es absoluto y totalmente legal
eh, para el IRS, para los auditores, y ya tenemos que dejar al lado los cabinets, el papel, el folder. Nos ahorramos papel, tinta, espacio y todo lo tenemos digitalizado en el mismo software Drake. Ángel nos va a hacer una presentación y después tenemos algo importantísimo, las seguridades que debemos tomar y qué es lo que está ofreciendo All Tax Solution Package este año, cubriendo dos de las exigencias del IRS, por lo menos, por nuestra cuenta y responsabilidad, así apoyando a todos nuestros asociados. Gracias. Adelante, Ángel. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver pues muy someramente quizás cuáles son estos documentos requeridos para propósitos de esta presentación. Vamos a categorizarlos de la siguiente manera. Documentos personales, y los documentos personales pueden ser los documentos del contribuyente o su spouse y dependientes. Luego los documentos del ingreso, gastos, firma y cualquier otro documento que no se pueda categorizar en las 4 categorías anteriores. La finalidad de esto es pues darles un poco más de luz en cuanto a la importancia de guardar la documentación, porque esto no es solamente una mejor práctica, no es solamente un best practice, sino que también parte de esto tiene que ver con due diligence. ¿Ok? Entonces empezamos con los documentos personales. Es de extremada importancia solicitar ID vigente con foto tanto al contribuyente como al spouse. Ahora, como ven en el cuadro en su pantalla, al lado derecho es una especie de formato con el cual por lo menos nosotros que nosotros hemos adoptado para guardar documentos en el Document Manager. ¿Okay? Para nosotros se nos ha hecho más sencillo, más llevadero el asunto de pues, buscar documentos al tenerlos guardados como lo tienen en pantalla. Entonces, si estamos hablando del ID, un ID vigente con foto, lo podemos guardar de la siguiente manera, así como un ID, ID T o ID S, ¿no? T siendo taxpayer, S siendo spouse. Luego la tarjeta de seguro social. Cabe recalcar en el tema de la tarjeta de seguro social de que hoy en día están siendo emitidas con fecha de emisión. Entonces es un dato importantísimo porque ya ha ocurrido. Bueno, voy a empezar por lo siguiente. Una de las reglas que comparten muchos beneficios tributarios es de que el taxpayer debe tener un número de seguro social válido a más tardar el fin de la temporada de impuestos. ¿Okay? Por ejemplo, si yo voy a procesar mi declaración de impuestos o la declaración de impuestos de un taxpayer del 2023, pero digamos él está todavía en su proceso de recibir el número de seguro social, todavía no lo ha recibido. ¿Okay? Siempre y cuando lo reciba antes de abril 15, que es la tentativa fecha de cierre de la temporada, siempre se supone que es abril 15, pero se suele extender, se suele prolongar por A o B motivo. Bueno, siempre y cuando este taxpayer reciba su tarjeta de seguro social en abril 15 o antes, entonces esta persona podría declarar sus impuestos del 2023 con ese número de seguro social y reclamar cualquier crédito tributario. ¿Okay? Se entendería que le llegó la tarjeta de seguro social a tiempo. Ahora, si esa tarjeta se demora un día y llega un día después del cierre de la temporada de impuestos, entonces lamentablemente es anacrónica y aunque el taxpayer pueda usar ese número de seguro social para declarar o para presentar su declaración de impuestos del 2023, no va a tener derecho a absolutamente ningún crédito tributario.
o la mayoría de los créditos tributarios importantes, como Earning con Credit, Child Tax Credit, etc. ¿Ok? Y no confundir cuando digo Child Tax Credit. Cierto es que para el Child Tax Credit no importa qué número de identificación tenga el taxpayer, siempre y cuando los dependientes tengan un número de seguro social. Pero este requerimiento se llama Tax ID Requirement, algo así está tipificado en la ley. Y pues es eso lo que dice. El taxpayer debe tener un número de identificación válido antes del cierre de la temporada de impuestos, ¿verdad? Para poder reclamar cualquier crédito. Si se trata de un ITIN, pues el ITIN también tiene que llegarle a más tardar abril 15 para poder usar ese ITIN para declarar 2023 y poder reclamar cualquier crédito sin cargo de conciencia, legalmente. ¿Okay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la tarjeta o el número de ITIN llegó después? ¿No? Y yo envío el tax y reclamo créditos. El IRS se va a dar cuenta. El IRS le envía una carta al taxpayer diciéndole que él no recibió su número de seguro social o ITIN antes del cierre de la temporada de impuestos y por ende no es merecedor, no tiene derecho a reclamar tales créditos. Y obviamente pues el IRS ajusta y le dice, mira, aquí está tu nuevo reembolso o de paso le manda a cobrar. Entonces es un poco delicado, porque sí nos ha tocado ya personas que han pasado por este error. ¿Okay? Y es por eso tal vez que las tarjetas de seguro social hoy en día están siendo emitidas con fecha de emisión. Mr. Jorge, usted tiene la mano levantada, ¿quiere decir algo? Sí, Ángel, en lo que se refiere al certificado de matrimonio que no has llegado ahí, no sé si lo vas a mencionar más adelante, pero no, como no lo veo aquí escrito. Este puede ser reemplazado por el tax del año pasado, que debe ser Merry Filing Jointly. Hemos tenido situaciones también en que al auditar al preparador, el auditor le preguntó, ¿y cómo determinaste tú que eran casados? ¿No? Entonces no tienen ellos una constancia. El Marriage Certificate es el documento oficial, pero si por lo menos tenemos, si el año pasado ellos ya hicieron Married Filing Jointly, o sea, los actuales taxpayer spouse, y es primera vez que vienen conmigo. Entonces, si no tienen el Marriage Certificate, porque eso les llama mucho la atención que les pidan, pero si es por primera vez, esto podría ser reemplazado por una copia del 1040 del año pasado. Gracias, Ángel. Gracias, sí. Ok. Entonces, muy bien, sí, de ahí venía el certificado de matrimonio, Marriage Certificate, que ya Mr. Jorge abordó este tema. ¿Qué más se puede decir de aquí? Pues nada más, ¿no? Si no tiene el certificado de matrimonio, pues como mencionó, se podrá usar en la declaración en conjunto del año pasado. Ok. Luego, certificado de nacimiento, asimismo, es de la manera como lo podríamos guardar, birth certificate del taxpayer o del spouse. Ok. Importantísimo para poder establecer una cadena de relación entre el taxpayer o spouse y los dependientes en caso de que tenga dependientes. ¿Okay? Luego el certificado de defunción en caso de que uno de los taxpayers haya fenecido. Ángel, me faltó decir también ahí el certificado de divorcio en el caso de los que han sido casados y que luego están divorciados y que pretenden hacer pues, como Hero House, que inclusive es parte de unas preguntas en el due diligence del Hero House. Sí, exactamente. El certificado de divorcio también sería necesario tener aquí, más que nada cuando un taxpayer está declarando cabeza de familia, porque las preguntas del due diligence o sea, son específicas y es en cuanto al estado civil actual del taxpayer, si está
si sigue casado legalmente o si ya se divorció. Si ya se divorció, es importante mostrar o tener constancia de que existe ese certificado de divorcio. ¿Ok? Entonces, nuevamente, a la derecha tienen una forma de cómo guardarlo para que guardar el documento en Drake Documents o en cualquier gabinete virtual que ustedes estén usando, ¿no? ¿Sí? Luego los documentos personales del dependiente, que son prácticamente los mismos desde el ID hasta el certificado de defunción. He puesto certificado de matrimonio ahí también porque el dependiente también puede estar casado. ¿Okay? Y recordarán una de las reglas que existe para el qualifying, para ser qualifying child o qualifying relative, es de que pues si el dependiente está casado, podría ser solamente dependiente si está declarando en conjunto únicamente para reclamar un reembolso de impuestos retenidos o estimated tax. ¿Okay? Luego lo importante aquí es los récords de escuela y récord médico. Esos son documentos por excelencia que demuestran la residencia, donde vive el dependiente en relación al taxpayer. ¿Okay? Esto es parte del due diligence. Todo esto, este record keeping que estamos tratando el día de hoy es en parte due diligence. Entonces, como recordarán, parte del due diligence es de que los dependientes deben vivir con el contribuyente por más de la mitad del año. ¿Qué documentos prueban o podrían verificar, avalar esta situación? Pues son los récords de la escuela o récord médico. Mencioné que son documentos por excelencia. Pueden existir otros tipos de documentos que puedan verificar, avalar la residencia del dependiente con el taxpayer. Pero esos son como los principales que más se usan. ¿Ok? Entonces, como verán, pues, asimismo también guardamos los documentos con ese nombre entre paréntesis la DEF, denotando que es del dependiente. Si hay más de un dependiente, ¿verdad? Tiene que haber un récord de escuela o un récord médico por cada dependiente calificado por el cual el taxpayer esté tomando un beneficio tributario. ¿Ok? Para las personas que recién se están incorporando, lo que estamos diciendo es el orden, cómo deberían ser guardados los documentos al escanearlos. La semana pasada dijimos que no es apropiado guardarlos en desorden. Entonces estamos en el proceso del primer grupo de documentos, que son los documentos personales. Gracias, Ángel. Gracias, sí. Exacto. Estas categorías están exactamente así, o la presentación está diseñada de esa manera para que siga ese orden de cómo deben ser guardados los documentos. Ahora pasamos a los documentos de ingreso. ¿Ok? Quizás no sea tan necesario abordar detalles aquí de los documentos de ingreso porque ya muchos conocerán estos documentos. Lo importante es que vean la manera en cómo por lo menos nosotros guardamos los documentos, con qué nombre, porque de esta manera nos permitimos poder encontrar los documentos de una manera más rápida. Si buscamos el W2, si buscamos el 1099, etc. Recordarán pues que cuando ordenamos los documentos por nombre, el sistema lo que va a hacer es buscar la letra y de izquierda a derecha, ¿no? Y lo va a ordenar de izquierda a derecha por nombre alfabéticamente. Así que creo que no hay más que decir de aquí. 1099 NEG, R, DIV, INT, con el nombre del pagador. Ya les digo, esto no es que así lo tienen que hacer, no es una obligación, pero se podrían ahorrar un potencial dolor de cabeza. Hay que ser ordenados, ¿no? Y esta es nuestra manera de nosotros ordenar los documentos. Ok. Ok, pero aquí, Ángel, yo quisiera agregar algo. En los documentos de ingreso. Estos son los documentos emitidos cuando las personas trabajan de alguna manera en la formalidad, pero dentro de la informalidad tenemos las personas que no tienen un 1099 de cualquier naturaleza que sea. Entonces, lo ideal, lo que nosotros recomendamos es bank statement o statement de credit cards perdón, de
statement, bancos de checking o de saving account, donde se pueda establecer el ingreso que tuvo el taxpayer para aquellas personas que no tuvieron un W2 o no tuvieron un 1099 de ninguna naturaleza. En el caso del... perdón, sí lo tienes aquí abajo. Yo iba a abordar el tema, sí. Oh, perdóname. Ok, Pensé que estabas entonces, avanzando a la otra sección. no, me había saltado esta página, sí. Ok, 1099 misceláneos, bueno, como lo mencionó ya Mr. Jorge, en caso de que el taxpayer no tenga ningún 1099, y esto más que nada quizás cuando estamos tratando con personas self-employed, Schedule C, no. Entonces, ¿qué hacemos? No nos podemos quedar con las manos cruzadas, no podemos permitir que el taxpayer simplemente nos diga de boca, gané tanto y gasté tanto. ¿Ok? Entonces, es menester Todavía parte que que no se puede agregar. se elabore un statement en el que el taxpayer detalle todos sus ingresos y un detalle bien elaborado, no solamente decir gané tanto, por lo menos decir cuánto ganó mensualmente, a qué se dedicaba, cuánto ganó mensualmente, cuál fue su ingreso mensual y de ser posible pues que muestre algún tipo de récord o registro de ingresos, si tuvo algún libro donde llevaba cuentas, etcétera. Entonces eso sería un income statement que podemos escanear y tener en nuestros récords. Asimismo pues es muy válido también tener un estado de cuenta bancaria en el que se divisen ahí todas las transacciones, especialmente pues serían las de los ingresos. El estado de cuenta bancaria también va a servir para corroborar los gastos que ha tenido el taxpayer si es que pues gastó con la cuenta bancaria. Es también válido un statement de tarjeta de crédito para estos propósitos. ¿Ok? Por cierto, preguntas las pueden ir haciendo en el chat por interno y las contestaremos apropiadamente más adelante. Quisiera Entonces, agregar algo aquí en esta parte. Ya algo, quizá para recordar, todos aquí los colegas conocemos que cuando nuestro cliente, nuestro taxpayer, está todo en orden y recibe su dinero, somos los mejores. Pero cuando les escriben y tienen que ser, y son auditados o les mandan pruebas, pues ahí no saben nada y de pronto nosotros nos convertimos en lo peor. Entonces, las informaciones verbales no son adecuadas para procesar un impuesto. Porque en un extremo caso, si nos llevan a corte, nosotros no podemos decir, él va a decir eso fue lo que me hizo el taxpayer. Y va a haber un problema ahí con el juez. Pero si nosotros estamos documentadamente teniendo todas las pruebas, esa es nuestra defensa y nuestro alegato. Si alguien quisiera más información sobre estas prácticas, por favor, no duden en llamarnos y nosotros le daremos los ejemplos exactos de cómo se podría proceder en estos casos. Estoy hablando en casos extremos, cuando los taxpayers dicen que no tienen documentos cómo probar sus ingresos. ¿Ok? Gracias, Ángel. ok, gracias. Bueno, hay unas preguntas ahí, de hecho vi una pregunta interesante, quizás las podemos ir. Un año 2023, ya, Adalgisa, perfecto, le pone el año también, buenas tardes, normalmente tengo copias en folders, perfecto. Y una pregunta aquí de nuestro estimado Wilson. Eh, Mi pregunta es, ¿por qué Drake decidió ingresar un 1099K sin poner el formulario en que se insertara la cantidad? Según lo que entiendo de la pregunta, es verdad, en Drake hay un screen 1099K y esto suele resultar en confusión para muchas personas. Esto viene ya pasando desde hace unos más o menos 3 años que Drake decidió incluir un screen 1099K. De lo que entiendo es de que efectivamente ese 1099K está mayormente de adorno ahí, ¿okay? Solamente sirve para ciertos propósitos estatales. Así que, por favor, cuando reciban un formulario 1099K, pues un 1099K,
el procedimiento es de que si se trata de un ingreso por cuenta propia, por un negocio del taxpayer, entonces eso debe ir al Schedule C. ¿Okay? Debe ir la cantidad directamente al Schedule C. De otra manera, pues no usen ese screen 1099K pensando que ese ingreso va a fluir al Schedule C. Y también en el 1099K, en Drake, en la parte de arriba hay una leyenda en negrilla que dice que ninguna información que se ingrese ahí va a fluir a ningún screen federal. Así que mucho cuidado ahí. Ok. Entonces, luego de que ya hemos registrado, hemos guardado los documentos de los gastos, procedemos a guardar documentos, perdón, los documentos de los ingresos. Procedemos a negociar los documentos de los gastos. ¿Ok? Ahora, parecerá peculiar que ver aquí el formulario de 1098T, el 1098 y 1098E. ¿Ok? En teoría, pues en estos formularios se ven ciertos gastos que quizás no son deducibles directamente, pero pueden ser utilizados para algún crédito. Por ejemplo, en el 1098T, formulario 1098T, pues se reportan los gastos por la colegiatura del taxpayer, ¿ok? O del spouse o del dependiente, depende de quién haya sido el estudiante. Sin embargo, es muy importante, y también lo puse esto aquí por lo siguiente, es muy importante tener en cuenta para propósitos de due diligence y cálculo de los créditos educativos. ¿Okay? El formulario 1098T sí dice ahí cuánto la institución recibió por concepto de colegiatura o tuition de parte del taxpayer, de parte del estudiante. Sin embargo, no es sabio solamente depender del formulario 1098T para validar dicho gasto de tuition del taxpayer. ¿Okay? No solamente deben basarse en el 1098T. Por eso es que se dice allá afuera que el 1098T debería ser considerado más una prueba de estudio y no tanto una prueba de gasto. ¿Okay? A pesar de que realmente pues, podría ser considerado una prueba de gasto, se ve ahí cuánto se pagó de tuition, el 1098T generalmente debería ser considerado como una prueba de que el estudiante pasó por una institución calificada. ¿Okay? Entonces, cuando reciban, hay un error de 1098T y dice 1099T. ¿Okay? Pero cuando reciban un 1098T y estén por calcular los créditos educativos, entonces es importante que le pregunten al taxpayer si puede proveer más pruebas de estos gastos. ¿Ok? Recibos, statements bancarios, etc. Adicionalmente, en el formulario 1098T se ve una potencial beca que haya tenido. ¿Okay? Entonces, aún más importante, porque recuerden pues que se puede tomar el crédito por gastos educativos calificados que no hayan sido cubiertos por una beca. ¿Okay? El 1098T pues es el formulario que reciben del banco o del prestamista para la hipoteca. ¿Y qué se puede deducir de ahí? Son los intereses de la hipoteca en el Schedule A. Entonces, es importante también guardar copia del formulario 1098. 1098E es el statement que nos muestra los intereses de préstamo estudiantil que podrían ser deducibles. Así que si hacemos uso de ese formulario, se beneficia el taxpayer, entonces debemos guardar una copia de ese formulario 1098E. ¿Okay? Y así como también hablamos de un estado de ingreso, un income statement para el taxpayer, en el caso de que se esté elaborando en Schedule C, debería haber un estado de gastos o un expenses statement
que quizás pueda ser en el mismo documento donde están los ingresos, pero en un apartado, en una siguiente hoja. ¿Ok? Esto es importantísimo de ser posible, sea firmado. ¿Ok? Que esté firmado y ahí que diga el nombre del taxpayer y yo certifico que toda esta información es, to the best of my knowledge, correcta y consistente. Y consistente y firmado. Y finalmente, cualquier tipo de recibo. ¿Ok? Ahora, aquí hay que tener un poquito de quizás contexto, porque hay personas que llevan su propio negocio y cuando van a hacer sus impuestos llevan cajones de recibos. Entonces, la pregunta ahí es, ¿debería yo escanear todos estos recibos o simplemente estos recibos me sirven para fe? Y la verdad es que, pues, de todas maneras hay que revisar, pues, cada recibo para poder ingresar y corroborar la información que estamos ingresando como gasto, ¿no? Entonces, muchas personas optan por escanear absolutamente todo el cajón de recibos que el taxpayer trae. Otras personas quizás dirán, bueno, ya lo vi, yo sé que él tiene, o él o ella tiene este cajón con esos recibos, y yo sé que él me puede dar fe de que en el caso de una auditoría, estos recibos están disponibles para que el auditor, pues, eh, los revise. ¿Ok? Ángel, si me permites, antes de Claro que pasar sí. a la firma, solamente quisiera agregar que los estados de gastos, en lo posible, cuando las personas tienen, sea el taxpayer o sea el spouse, cuando tienen diferentes actividades, tiene que ser un detalle de gastos por cada actividad. Y si son jointly, y aunque tengan eventualmente la misma actividad, como el Schedule C es individual, tiene que ser el detalle de gastos eh, por cada actividad. Diferente al detalle de ingresos, en el bank statement pues ahí está todo, ¿ya? Porque ingreso es ingreso, estamos hablando de la gente informal, de los taxpayers informales. Pero los detalles de gastos tienen que ser por cada actividad, porque hay eventualmente taxpayers que tienen 2 o 3 actividades eh, eh, simultáneamente o, o durante el año. Entonces, esto debe ser eh, categorizadas según el trabajo que hicieron y recordar una vez más porque tienen que ser ordinarios, necesarios y no suntuarios. Nada más. Gracias. Sí, gracias, Miss. Ok. Luego tenemos el documento. ¿Lo cambió? Ya, ahí está. Que tenemos después de haber ya guardado los documentos de los gastos, guardamos los documentos de las firmas. ¿Ok? Esos son unos cuantos ejemplos, quizás haya más documentos de due diligence, todos los due diligence assistants. ¿A qué me refiero? El due diligence de los children, el documento de asistencia de due diligence del ingreso. Y ojo, que este año Drake diseñó o rediseñó, mejor dicho, estos due diligence assistants. ¿Okay? Ya se habrán dado cuenta de que hay un tab para income del primer negocio, para el segundo negocio, para el tercer negocio e incluso para un cuarto negocio. ¿Okay? Entonces, importantísimo guardar todos esos documentos y esos documentos se firman, obviamente. Entonces, firmarlos y guardarlos en el document. Ahora, si se quieren ahorrar papel para no tener que estar imprimiendo documentos para firmar, para hacer firmar al taxpayer, lo que se puede hacer es, número uno, conseguirse un pad de firma electrónica. Si es que el contribuyente está ahí mismo, el cliente está ahí mismo en la oficina, pues con un pad de firma electrónica, ellos vienen, firman ahí y pues el documento se queda guardado en Drake Documents.
Ojo que no es una firma para todos los documentos. O sea, igualmente el taxpayer debe firmar cada documento. Hay una concepción errada, por lo menos con Drake, de que con una firma basta, y eso no es así. Quizás con otro programa sea así. No sé cómo será ese funcionamiento, pero entiendo de que se supone que el taxpayer debe ver cada documento que está firmando. Si se firma una sola vez y esa firma se adopta para todos los documentos, pues no lo sé, es como que no está viendo los documentos. ¿Okay? Entonces, con el pad de firma electrónica se debe firmar cada documento. Les va a ahorrar papel, les va a ahorrar tinta en la pluma. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan en consideración, otra cosa que podrían hacer es también utilizar un sistema de firma remota. Firmas, por ejemplo, el sistema que tiene Drake. Eh, como lo mencioné en el evento anterior, para poder hacer uso de las firmas electrónicas con Drake, primero deben contratar el servicio de Drake Portals. ¿Okay? Contratan Drake Portals y luego se hace la compra de los eventos de firma electrónica. Y hay otros sistemas, no han pagado la cuña, pero igual DocuSign, por ejemplo, es uno de estos sistemas que se pueden utilizar. ¿Okay? Ok, entonces en estos documentos tenemos el formulario 8879, que es la autorización para la transmisión electrónica federal. También guardar todas las autorizaciones de e-file estatales, ¿okay? De los que apliquen. Hay ciertos estados en los que basta confirmar el documento federal y está bien el estado. Por ejemplo, New Jersey ya no tiene desde hace unos cuantos años un formulario para firmar para la autorización. Luego los consentimientos de uso y de divulgación. Esto es también importante porque esto es casi como un documento que quizás se nos podría escapar del radar, el depósito directo, que en Drake está como DD Payment, DD PMT, que por uno o 2 años lo quitaron, no sé por qué, y luego lo trajeron de vuelta. Y yo creo que es mucho mejor que esté de vuelta porque en este documento pues le damos al taxpayer que chequee, que vea ahí, sí, esta es mi cuenta de banco y que firme. ¿Okay? Eso es muy importantísimo. Si no lo están haciendo firmar, por favor, háganlo para que pues ahí quede constancia de que el taxpayer revisó la cuenta de banco. Y el engagement letter, ¿okay? Que también quizás muchos no lo hacemos firmar, pero también es importantísimo. Lean el engagement letter si no lo han leído. Tiene información muy importante que podría salvaguardarlos a ustedes mismos. Entonces, estos documentos quizás no sea necesario guardarlos uno a uno, simplemente los guardamos en un solo paquete que se llame Signature Documents. Ángel, ¿Okay? Sí, nosotros tuvimos un caso ahora, no sé si lo recordarás, con aquella persona que dijo que no le habían cobrado la deuda, lo que tenía que pagar por el Estado. Pero sí, sí, nosotros sí exacto. pusimos la cuenta, el routing, el checking account y estaba firmado por ella. Y nosotros pudimos demostrarle a ella de que sí se había hecho. Entonces, ese documento también va firmado. No recuerdo cómo se llama. Es algo así como withdrawal. Sí, es muy similar a DDPMT, que así mismo se llama como PMT, tiene también. Pero importantísimo también tener firmado ese documento, así es. Firmado y guardado. Firmado y guardado, sí. En este grupo de documentos que, como tú dijiste, se pueden guardar en un solo grupo. Gracias. Así es, gracias. Ok. Ok, vamos más adelante y finalmente otros, no ya que no estén categorizados en las previas temas. Puede ser la misma declaración de impuestos, el formulario 1040 y sus anexos. Recordarán pues que cuando guardamos el 1040, Drake toma la fecha del día. Entonces es mejor tenerlo ya guardado ahí el documento porque no se sorprendan que más adelante el taxpayer los llame y les diga quiero una copia de mis impuestos. Entonces para no estar recién en ese momento, quizás estoy ocupado con más clientes,
No, ya lo tengo guardado ahí. Lo agarro y lo adjunto y lo envío al taxpayer. ¿Ok? También un documento de depósito directo en caso de que el taxpayer tenga un reembolso y haya decidido optar por un depósito directo. Esto puede ser una cuenta, un statement bancario o un cheque void. Mucho ojo ahí. Siempre solicitar un documento oficial del banco. No aceptar que el taxpayer ni nos diga de boca el número de cuenta, ni siquiera que nos escriba el número de cuenta, porque en las dos se pueden equivocar. Así que es mejor pedirle y estar a salvo y solicitar un documento oficial del banco. Y cualquier otro documento de recopilación de data. Eso también se conoce como intake sheet o en Drake se denominan organizers, que son estos formularios que uno le puede dar al taxpayer para que lo llene, ¿okay? Ya que eso queda a disposición de cada quien si hace uso de eso o no. Ok, vamos a ver si hay preguntas, compañeros, Perdón, antes de la colegas. pregunta, no sé si terminaste con el grupo de documentos, porque me da la impresión de que nos falta uno más, ¿Cuál faltó? que no tiene que ver exactamente con el IRS, pero sí tiene que ver con el banco. Cuando hacemos un Bank Products, hay una serie de documentos que hay que firmar y hay uno importantísimo que es el de info, donde se van todos los cargos. Y si bien es cierto, esto no tiene que ver exactamente con el IRS, pero tiene que ver con Consumer Affairs local de las ciudades donde cada uno de ustedes estén y también con el banco, que el banco puede eventualmente visitarlos o pedirle los documentos que ustedes recabaron de el taxpayer cuando hubo una operación de un refund a través de uno de los 4 bancos con los que nosotros trabajamos o con los que ustedes trabajan. Esos documentos no van a ser exigidos ni por el Estado de Nueva York, ni por hasta donde yo tengo entendido, ni por el IRS, pero sí podrían ser exigidos eventualmente por Consumer Affairs y por el banco. Y en este grupo de documentos está el bill que nosotros cobramos por nuestros honorarios, que hay dos maneras de hacerlo. Una en detalle en el mismo software y otra cuando se hace manualmente, ya no con lápiz y papel, sino en un bill en la computadora. Pero eso también es obligatorio mantenerlo guardado en el folder de cada cliente nuestro. Ok, gracias. Sí, bueno, pues sí, esos son por ahora, los documentos, las categorías. Preguntaba si hay preguntas a mis compañeros, colegas. Los Si puedo ver puedes por dejar de aquí. compartir la pantalla para que nos veamos. Así es, Angelito. Gracias por la explicación y gracias a todos los asistentes por estar acá. Tenemos varias preguntas porque ha estado muy interesante la charla de exposición. Y también tenemos lo que sería de varios comentarios. Tenemos un comentario de Adalgisa Sánchez que nos comenta y muchas gracias por comentar y gracias a todos también por la participación. Entonces, dice, excelente. Además, le pongo el año al lado 2023 para que el año entrante lo distinga del 24, por ejemplo. Gracias, así es. Tenemos una pregunta de Yocasta que nos dice, hola, buenas tardes. Normalmente tengo copias en folders en mi oficina. Nunca he usado Drake Docs. ¿Podríamos ver una demostración de cómo se guardan en Drake Software? Yo, antes de la demostración, quisiera decirle a la persona que nos está haciendo la pregunta que está bien que tenga su folder físico, pero nuestra sugerencia es guardar los documentos en este mismo orden, ¿no? Para facilidad del cliente, para facilidad suya y especialmente si nos visita el auditor, ¿no? Porque los auditores, ya les vuelvo a decir, se molestan cuando ven toda ensalada, esa ensalada de documentos, ahí, todos mix ahí. ¿Ok?
Adelante, Ángel, si se puede hacer vaya pues, la demostración del escaneo y cómo se arrastran los documentos y todo el tema. Sí, ok. Entonces, para eso ya tengo aquí abierto Drake Documents. Si no tienen lo primero que habría que hacer pues es conseguirse el escáner, ¿no? Parece chiste, pero es verdad. Hay que conseguirse el escáner. Lo menciono porque no cualquier escáner funciona con Drake. ¿Ok? Entonces, cuando vayan a comprar un escáner, tienen que decirle al vendedor del escáner, al dealer, que necesitan un escáner que sea Twain compatible, creo que se decía, pero en fin, tiene que ser Twain, ahí lo voy a escribir en el chat, Twain, ¿ok? Como Mark Twain. Entonces, ya cuando consigan un escáner con esa compatibilidad Twain, entramos a Drake Documents. Si como entro, ahí estoy en un tax. Voy a ir a Documents aquí arriba. ¿Ok? Y ahí está Documents. Entonces voy a Setup y luego a Options. Y en Setup Options voy aquí a seleccionar el escáner. Entonces, como ven, aquí hay dos opciones. Realmente solamente hay un escáner. ¿Ok? Sin embargo, se muestran dos. Yo he elegido, en mi caso, este que dice WIA. ¿Por qué? Es el que me funcionó realmente. Entonces, le damos Save y ya está configurado el escáner en Drake. Luego vamos a Scan, aquí este botón azul, le damos clic. Entonces aquí vamos a seleccionar el nombre y si no quiero usar ninguno de esos nombres, pues yo simplemente lo que voy a hacer aquí es poner el nombre, ¿no? Entonces, asumamos que sea un W2. Si por favor me hacen en la oficina el favor de colocar cualquier hojita, no la voy a abrir, solamente para que se vea escaneado el documento. Gracias. Ok, entonces, digamos que es un W2. Voy a adoptar ¿No? el formato de nombre que les he mostrado en la presentación. Voy a poner que esto es un W2. W2. Y pues le pongo el payer. Ups. No, entonces lo que estoy haciendo ahí después denotando que es un W2. Este es quien pagó el empleador del taxpayer. Y aquí pues denoto que es realmente del taxpayer, que la T es de taxpayer. Le doy scan. Olvidé seleccionar aquí, perdón. Realmente aquí ustedes hacen uso de escáner bed o escáner feeder. Ahora, el escáner que nosotros tenemos es una especie tiene una alimentadora, ¿no? Que uno pone el paquete ahí de documentos y pues va escaneando pues para ponerlos en un solo paquete de documentos. En este caso solamente hemos escaneado un documento, ¿ok? Y ya quedó ahí. Entonces, un último ejemplo, por favor pueden poner otra hojita ahí solamente para hacer la mímica. Scan, ahora digamos que eso es un 1099, un 1099 INT. Y esto viene de un banco, Bank of America. Y es el taxpayer, por decir algo. Y que es del taxpayer. Banco de América no ha pagado la cuña tampoco. Scan. Ahora, ¿puedes abrir el documento y ver cómo quedó archivado donde el cliente? Sí, depende. ¿Qué documento era? Si se puede mostrar No importa, es un en documento pantalla. que, sí, cualquier cosa. Ah, ya. Ok, entonces abrí este 1099. Entonces así es como se ve.
se ve está boca abajo, pero aquí ustedes pues, se puede, dependiendo de qué sistema usen para visualizar PDFs, lo voltean simplemente y ya. Entonces ese es el supuesto de 1099. ¿Ok? Y esa es la manera. Esa es la manera de escanear documentos en Documents. Perfecto, mil gracias. Una pregunta ahí. Me imagino que no seleccionaste al cliente. Hola, Wilson. Seleccionaste al cliente por protección al escanear. Bueno, no estoy seguro si entiendo la pregunta porque entré a Documents desde el cliente, pero es un cliente de prueba. Es un cliente de prueba. Entonces, al escanear, a ver si entiendo, me imagino no seleccionaste al cliente por protección al escanear. Bueno, al escanear, yo ya estoy dentro ahí de Drake Documents, estoy dentro del cliente y ya escaneé los documentos dentro de ese taxpayer. O también que estos documentos no se transmiten por si acaso. Esto queda guardado ahí. Yo hace 10 años pensaba que estos documentos se iban cuando se transmitía el tax. Ya aprendí mi lección. Estos documentos no se transmiten. Ahora, solamente un abrebocas. En caso, entonces, ustedes se preguntarán, ¿y cuando tengo que enviar un PDF? Ya eso es dentro de Drake y ustedes irían a esta opción que se llama PDF. ¿Ok? Ahora, no es que hay que enviar PDFs a lo loco. No es porque a uno le nazca, quiero enviarle un PDF al IRS y ya lo enviamos. El envío de PDF tiene que estar respaldado por una sección de la ley. Por eso es que aquí cuando abrimos esta pantalla de PDFs, dice Reference Source. Entonces aquí tenemos que denotar cuál es la fuente, la publicación o la sección en el Código de Rentas Internas que exigiría el envío de ese PDF. ¿Ok? O lo puse en raíz y no en el año. Eso tiene que ver entonces con quizás la modalidad del Documents, que por cierto es un buen tema también. El Documents funciona en dos modalidades. Funciona en Archive y en Working Cabinet. Working Cabinet y Archive. ¿Ok? O sea, ¿es lo uno o es lo otro? ¿Qué es Working Cabinet? Como lo tenemos en pantalla, que es un documento, como lo menciona Raíz, es general, el folder en el que se guarda los documentos. El Archive, por otro lado, los documentos se clasifican por años. Entonces, si yo tuviera esto en Archive, voy a ponerlo rápidamente en Archive. Como lo pongo en Archive, voy a Setup y luego voy a Printing y Drake Documents. Y en Drake Documents, aquí tengo las dos opciones. El Working Cabinet, que como ven, pues es solamente un folder general. Y el Archive Cabinet, que es una clasificación por año tributario. ¿Ok? Al darle Save y cambiar el Working Cabinet a Archive Cabinet, van a ver lo que sucede. Ahí lo tienen. Entonces se clasifica ahora por año. Ahí está el folder del 2023. Sin embargo, se saltó al 2020 y al 2018. Eso es porque hay que ver cómo también está configurado Drake Documents en el año 2022, en el año 2021, etc. ¿Ok? Ahora, muchos de ustedes se habrán dado cuenta de algo aquí. ¿Dónde están mis documentos? Se desaparecieron. Es verdad, se desaparecieron, pero no están perdidos, están guardados. Lo que sucede es que pues son dos formas de ver Drake Documents. En las entrañas del software es como que están en sitios separados, ¿okay? En sitios separados. Entonces, en este momento, mis documentos se quedaron en esa dimensión de Working Cabinet. Si quiero transportar
esos documentos de Working Cabinet a Archive Cabinet, tengo que volver a Working Cabinet. De la misma manera, simplemente voy acá y voy a dar ahora Working Cabinet. Save. Y OK. Vuelvo a mi tax. Ahí están los documentos. Entonces lo que voy a hacer es darle aquí arriba clic en este botón que dice Archive. Archive. Entonces tengo la opción de hacer archive de todos mis clientes o solamente de esta persona. Lo voy a hacer solamente con esta persona. Le doy OK. Archiving one of one. Complete. OK. Ah, no, ya. Close. OK. Se guardó. ¿Qué siguen ahí? Voy a hacerlo otra vez. Voy a dar OK. Process complete. OK, OK. Sí, ya se guardó. Cierro. Cierro. Voy a hacer app. Printing. Direct documents. Selecciono Archive. Use Archive Cabinet. Le doy OK. Vuelvo a abrir el tax. Y lo ahí. ¿Okay? Ya están archivadas en 2023, en ese folder de 2023. Y como lo menciona Wilson, efectivamente los auditores piden por año. Así que ya depende de cada quien. Quizás Archive Cabinet sea la mejor manera de usar documents en vista de que, como menciona nuestro colega Wilson, los auditores piden los documentos por año. Ángel, aquí hay una sugerencia de una colega. Gracias, Irma, por hacernos esa sugerencia. En el evento que nos equivoquemos y que escaneamos un documento en el archivo equivocado y tenemos que borrarlo, ¿cómo hacemos? Me imagino pues que, por ejemplo, ya escaneé este W2 y no tenía que venir aquí. ¿Okay? Lo que pueden hacer es, lo más rápido es seleccionarlo y presionar la tecla delete en el teclado, delete Borrarlo, delete. para borrarlo. ¿Okay? Lo otro es, si por algún motivo el teclado no tiene esa tecla, vienen, le dan un clic derecho al documento y luego le dan, para no darle delete, entonces mejor le puedo dar cortar. Le voy a dar cut. ¿Okay? Porque según la pregunta me equivoqué de lugar. Entonces, para hacer el ejemplo más didáctico, le voy a dar cut mejor, que también funciona con control X. Le doy cut. Voy a salir de este tax. Se supone que tengo el documento en el clipboard, así que voy a abrir otro. Me equivoqué. Ahí está. Voy a abrir aquí Documents. Y aquí voy a darle Paste. No está Paste. Creo que no me lo cortó. Ok. No está Paste aquí. Voy a hacerlo de nuevo. O tal vez me sirva mejor venir y entrar a Documents directamente aquí en el screen, en la ventana de inicio. Entonces, aquí lo que puedo hacer es Buscar el cliente. buscar el cliente, que Fragrance estaba en la F. Fragancia, fragancia, fragancia. Ahí está, Fragrance. Tax está en el 2023. Ahí está. Entonces a esto le doy cut. Y digamos que voy a Shoemaker, que es el otro test. Shoemaker. Ahí está, paste. Y ahí está. ¿Okay? Entonces con cut
lo pasé de un lado a otro. ¿Ok? Si le da delete, tenía que volverlo a escanear acá. Entonces mejor le di cut y paste. Gracias, Irma, por la sugerencia. No sé si Ángel, si, brevemente, aunque ya el tiempo estamos un poquito pasados para dar la chance a la segunda conferencia, nos puedes explicar que aquí mismo está Drake Portals, cuando se suben los documentos, cuando se... No era parte del Sí. tema, pero no sé si abusa un poquito de tu tiempo. No, para nada. De hecho, es un buen tema, sí, porque efectivamente Drake Portals está aquí. El Drake Portals se puede manipular tanto, esa palabra podría tener connotaciones, se puede usar. Drake Manejar, Portals ponle se puede manejar. manejar tanto en un browser, en un navegador de Internet, como por medio de Drake Documents. Entonces, mejor voy a entrar a un tags. Y desde el tags voy a iniciar sesión en Drake Portals. Ok, estoy en el tags, abro Documents. Entonces ahora le voy a dar login aquí. Entenderíamos que para esto ya alguien tiene que estar suscrito al Drake Portals. Efectivamente, sí. Voy a buscar estas credenciales. Es también muy recomendado para sus negocios tener un gestor de contraseña. Creo que sí hay un requerimiento en Sí. todo ese entramado de leyes y En el Wallet regulaciones. Information Security Plan se habla de ese tema, Sí, de cómo se del- deben guardar las contraseñas. exacto, exacto. En el WISP, alguien me habló del WISP la semana pasada. Ya le referimos con nuestro asociado, el Phishing Advice. Derek se toma muy en serio la seguridad. Me va a llegar un código. Denme, por favor, un ¿Mi momentito para... teléfono? Al email, pero ya lo tengo acá. Ok. Ya, ok. Entonces ahí estoy. Ya he iniciado sesión en Drake Portals. Entonces lo bonito de esto es lo siguiente. Dice, este cliente ya me detecta que no tiene una cuenta en Drake Portals. ¿Ok? Entonces tengo dos opciones. Puedo encontrar y enlazar este file de este documents, Drake Documents, con un cliente que ya yo tenga en mi lista de clientes, o de paso simplemente lo que hago es crear un nuevo cliente. Al darle crear, el procedimiento es sencillo. Se coloca el nombre, el apellido, el email. Tiene que ser el email correcto porque le va a llegar un email. Tienen que darle clic aquí donde dice Send Activation Email. ¿Ok? Send Activation Email. Por algún motivo no está por default eso. Deberían darle clic en Send. Deben darle clic Send Activation Email. Y el ID number puede ser los 4 últimos dígitos del social. ¿Ok? Porque cuando le llegue el email a la persona, le va a pedir que verifique su identidad colocando los 4 últimos dígitos de su Tax ID. ¿Ok? Lo que va a suceder de ahí en adelante es de que esa persona va a crear un usuario, una contraseña, y ya va a tener acceso a un portal, que es el Drake Portals, a su propio portal, en el cual esa persona va a poder elevar documentos. Entonces, los documentos que ellos eleven, yo los voy a poder visualizar en esta sección de la pantalla, aquí abajo, ¿ok? Y cuando yo quiera ya descargar esos documentos localmente en mi computadora, lo que voy a hacer es, sea el documento que sea, lo agarro aquí y lo arrastro hacia arriba y ya está descargado. Esa sería la manera. Quien tenga documents y quien desee tener una explicación más individualizada, nos puede llamar. Nos puede llamar en nuestro horario actual. ¿Ok? Ok, Ángel, gracias.
emocionados de contar con ustedes en esta experiencia única y de gran importancia para la temporada de impuestos que se aproxima. En All Tax Solution nos comprometemos a dar nuestro mayor esfuerzo para apoyarlos y crear vínculos estratégicos para un mayor impacto y mejores resultados. La esencia de nuestra misión radica en ofrecer un apoyo integral y en destacarnos por la ética, el servicio y la integridad, asegurando así el éxito continuo de tu empresa. Solutioners, unámonos en esfuerzos para potenciar el crecimiento de cada uno de sus negocios. Gracias por confiar en All Tax Solutions. ¿Necesitan más información o asistencia? No duden en contactarnos a través del teléfono 718-401-3054 o escríbenos a info@alltaxsolution.com. En All Tax Solution, nuestra aspiración es ser tu aliado más confiable y estratégico. Nos referimos a comprender tu visión, tus desafíos, tus metas a largo plazo y trabajaremos para construir un camino sólido para el crecimiento de tu negocio. En All Tax Solution vamos más allá de la especialización en impuestos. Estamos aquí para ser el motor que impulsa el crecimiento de tu negocio, porque creemos en tu potencial y queremos ser parte de tu éxito. Contáctanos para darte más soluciones específicas para tu negocio. Llámanos al 718-401-3054 o escríbenos a info@alltaxsolution.com.